Si existe para ti, existe para todos. Si existe para todos, y de hecho lo vemos estadísticamente, juntamos activos, le damos el mismo nivel de volatilidad y llegas al mismo retorno con menos riesgo. Entonces, si puedes llegar al mismo retorno con menos riesgo, lógicamente no tiene sentido que no tomes este camino. Bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast de la inversión todoterreno. Antes de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador BoutiqueWealth.es. Este contenido se proporciona únicamente con fines educativos y de entretenimiento y no puede ni debe considerarse asesoramiento financiero. Antes de tomar decisiones de inversión, consulta con un asesor especializado. Boutique Wealth es un agente financiero de Andbank España, especialista en inversión todoterreno. Contacta con ellos en boutiquewealth.es o a través del correo electrónico asesoramiento@boutiquewealth.es. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de The Off-Road Investor, el podcast sobre inversión todoterreno. Soy Rafa Ortega, una vez más me acompaña Rodrigo Gordillo, presidente de Resolve Asset Management. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué buen año que ha pasado en todos nuestros temas, ¿no? Pues sí, la verdad que hemos empezado bastante fuerte el trimestre. Justo yo esta semana he publicado un pequeño comentario sobre el primer trimestre de la cartera todoterreno, que más ha sido una cartera que está en vivo, ya tenemos inversores que están invirtiendo en ella. Y bueno, los resultados han sido espectaculares y me parece que podríamos empezar por comentarlos. Vamos a dejar en los enlaces, en los comentarios, un enlace al artículo para quien quiera echarle un vistazo al informe, ver los datos con más detenimiento. Pero así por encima, estamos hablando de un 13% en dólares en este primer trimestre para la cartera todoterreno. Recordaros que esta es la cartera todoterreno que aprovecha al máximo la eficiencia en capital, que tiene un stack del 100% sobre el total invertido. Si no sabéis de qué estamos hablando, os recomiendo que veáis la masterclass de 5 episodios con la que empezamos, donde explicamos todos los conceptos de inversión todoterreno. Ese 13% de rentabilidad en el trimestre se compara con un 11% del SP500, que también está totalmente disparado, con una volatilidad muy contenida, y ahora comentamos, y con un 6% de la cartera 60-40. Ha sido interesante publicar los resultados porque nada más publicarlos, muchos inversores han empezado a hacer preguntas. Este 13% ha venido con un 14% de volatilidad, mientras que el SP500 tenía un 11% de retorno con un 11% de volatilidad, 60-40, 6%, 7%. Y entonces enseguida la gente ha venido con, bueno, claro, más retorno, pero más riesgo. Y esto no es exactamente así, ¿no, Rodrigo? Sí, hemos hablado de esto en varios episodios. La idea en este portafolio en particular es tratar de hacer un targeting de volatilidad que es igual al promedio largo plazo de lo que la mayoría de gente que invierte en acciones en renta variable tiende a tener. Entonces, si tú agarras la volatilidad del S&P 500 en los últimos 40 años, el promedio va a ser 20%. ¿No? Pero es como dicen los actuarios, ¿no? Es como tener tu cabeza en el refrigerador y tus pies en el fuego. En el medio estás perfecto, pero vives en estos momentos de extremos, ¿no? Y lo que ves en el S&P 500, o si agarras la renta variable global, es lo mismo. Es que tienes bastantes periodos que estás entre 7 y 12, y después un periodo que estás en 80, y después bajas de vuelta. Entonces, en promedio vas a tener una volatilidad entre 15 y 20, ¿no? Dependiendo de cada 5 años que estés viendo. Si evitas el 2008, evitas COVID, entonces estás en aproximadamente 15%. Entonces, al crear esta cartera todoterreno, lo que estamos haciendo, estamos dando el promedio de la volatilidad, pero más seguido. O sea, como hemos hablado antes, no podemos destruir el riesgo, tenemos que convertir el riesgo. Y lo que estamos convirtiendo el riesgo es, en vez de tener toda la volatilidad en momentos extremos, estamos distribuyendo esa volatilidad a lo diario para tener un promedio de 14-15% la mayoría del tiempo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que este portafolio que tú has creado, Rafa, le ha dado a la volatilidad que queremos, sí o sí. Y justo el S&P 500 ha creado una volatilidad que está fuera de lo común para el S&P 500, ¿no? En algún momento va a tener que pagar pato y nos va a dar toda la volatilidad de una dosis, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos acá. Para quien quiera ver esto explicado visualmente, en el propio informe incluimos dos gráficas, una del estudio de pérdidas máximas de la cartera todoterreno frente al SP500 y luego un estudio del rolling, o sea, es decir, la volatilidad a un año en cada momento de las dos carteras.
Y en esta segunda gráfica se ve de una manera muy visual porque ves una línea azul con vaivenes, pero mucho más horizontal, donde esa volatilidad está muy contenida. Esa es la cartera todoterreno. Históricamente, a lo largo de varios ciclos de mercado, esto se hubiera cumplido. Y en el S&P 500 la variación es brutal y se ven claramente los picos de 2008, la volatilidad muy alta, cercana al 25-30% durante buena parte de los años 2000, COVID. Es decir, en esos momentos clave donde la volatilidad se dispara. También hay otros momentos donde vamos a ver que, exacto, lo estamos compartiendo en pantalla. Tenéis algunos momentos donde vemos que la volatilidad del S&P 500 también puede estar durante periodos largos por debajo de esta cartera todoterreno. En esos momentos te va a dar la sensación de que la cartera todoterreno es más arriesgada, pero para analizar el riesgo no puedes mirar una única métrica. Tenemos que ver volatilidad histórica, en un contexto un poco más amplio, tenemos que recordar la historia de los mercados financieros y no olvidarla o no hacerle caso. Tenemos que mirar las pérdidas máximas, es decir, que hay muchas dimensiones de riesgo. Y el objetivo de la cartera todoterreno es asegurarnos de que estás asumiendo la cantidad de riesgo que quieres asumir y distribuirla. El otro día un inversor que invierte en esta cartera me decía, es como estamos mutualizando el riesgo, ¿no? Y dije, así me gusta esa idea, sí. Pero cuando ves las líneas acá, si tienen la oportunidad de ver el blog, más que nada, si gente que ha hecho matemática o estadística va a entender el término del área debajo de la curva. Y lo que significa eso es que si agarras el área debajo de la línea esta amarilla, que representa la volatilidad andante de la renta variable, versus el área debajo de la línea azul, que representa la volatilidad de este portafolio todoterreno, es que si es que queremos tener la misma cantidad de área debajo de la curva, pero en qué momentos vas a tener más volumen debajo de esa curva o menos volumen va a ser diferente. Entonces, la mayoría de inversores hoy día eligen tener la misma área debajo de la curva, pero que sea más brusca su experiencia de vez en cuando. En otro caso, estamos dándole el área bajo la curva más constante durante toda su experiencia. Entonces, si te acostumbras a tener un portafolio de volatilidad de 15%, vas a adquirir eso más seguido que solamente invertir en un tipo de inversión. Para ser finos, tener en cuenta que esta cartera todoterreno que estáis viendo, que es esa cartera que aprovecha al máximo la eficiencia en capital que nos permiten los nuevos ETFs que han salido al mercado durante el último año, es una cartera que el perfil de riesgo, si lo llevamos a una cartera tradicional, está más cerca de un 80-20, 75-25. O sea que tiene una volatilidad histórica media de un 13 y un 15. Como decíamos, S&P 500 entre un 15 y un 20. En realidad, es esperable que el S&P 500 sea más riesgoso en medida de volatilidad que esta cartera y seguramente el benchmark más adecuado, si lo fueras a comparar con una cartera tradicional, sería una cartera que también incluye un poquito de renta variable. Y para también ser transparente con todo el mundo, este periodo de 3 meses con un ratio Sharpe de 3 para el S&P 500 y para la cartera todoterreno y para la cartera 60-40 no es lo que esperamos en ninguno de los casos para ninguna de las tres. Esto no es algo que se vaya a sostener en el tiempo porque es imposible. O sea, no vamos a obtener 300 unidades de retorno por el riesgo que asume. Para darles un poquito de contexto, ¿cuál es, o sea, históricamente, qué es lo que uno esperaría de un portafolio relativamente vainilla, ¿no? O sea, este todoterreno es relativamente fácil, ¿no? Tienes tener renta variable, renta fija, trend following, oro. Cada uno de esos independientemente, si buscas los últimos 100 años, tiene aproximadamente un Sharpe ratio de 0.25, 0.3, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en términos reales, por cada unidad de volatilidad vas a adquirir 0.25 unidades de retorno, ¿no? Entonces, si tienes una volatilidad de 20, vas a adquirir 5% de retornos reales. Y eso es aproximadamente lo que la renta variable nos dice que nos ha dado en los últimos 100 años. Entonces, no es nada fuera de lo normal. Cuando le agregas renta variable a renta fija, eso incrementa un poquito más, a 0.3, a 0.4. Le agregas oro, incrementa un poco más. El todoterreno, ¿qué nos da? Dependiendo de la época, estamos entre 0.6 a 0.8. Entonces, si tenemos una volatilidad de 15, no, ahora estamos hablando de algo como entre 8 y 10% reales. Ese es el doble de lo que te daría cualquier acción individual. Pero igual estamos hablando de 0.6 a 0.8 en promedio y este quarter nos ha tocado 3. No esperemos que eso dure por mucho tiempo, ¿no?
Luego, además, otra cosa, por terminar de comentar los resultados del trimestre, y si quieres pasamos un poco a cómo lo estáis viendo también desde vuestro lado, el interés en estas ideas o el desarrollo que está habiendo también en otras casas de inversión. Este trimestre se ha visto muy claro esa idea de que la cartera de return stacking, o sea, el apilar capas de rentabilidad, te da un resultado que no es la media de las piezas, sino que es la suma proporcional de los resultados, ¿no? Recordar que la cartera a todoterreno tiene solo un 20% del total de exposición real en renta variable. Si nos vamos a que esta cartera tiene una exposición de un 200, es un 40. Y la renta variable lo ha hecho muy bien. Los bonos han tenido un resultado negativo otra vez, han restado rentabilidad. Eso explica por qué las carteras tradicionales que también tienen bonos se han quedado más atrás. Y sin embargo, nosotros a ese resultado, imaginemos una cartera 40-60, le hemos añadido Trend, que lo ha hecho igual de bien que el SP500. Empezó más fuerte y luego se ha quedado más o menos plano. Y el oro, que ha hecho el camino inverso. Empezó sin ir a ningún lado y en el último mes se ha disparado. Entonces tenemos tres activos que han tenido una rentabilidad muy alta y hemos sumado las capas de rentabilidad, y eso explica por qué en este entorno una cartera que es realmente más conservadora y que es realmente más diversificada ha acabado teniendo el resultado del activo o de uno de los activos que ha tenido una rentabilidad también tan fuerte. Esto no siempre, como decíamos, no siempre va a ser así. A veces tenemos dos pistones que suben y dos pistones que bajan, si volvemos a esa analogía del motor. Esto es lo que pasó en 2022 y lo que pasó en 2023, cuando aún no estábamos haciendo el podcast, pero ya sabíamos esta cartera todoterreno más o menos por dónde iba. En uno tuvimos acciones y bonos cayendo, trend y oro subiendo, y eso nos dejó planos. Al año siguiente tuvimos acciones y bonos subiendo, trend y oro bajando, y eso nos volvió a dejar más o menos planos. Y ahora tenemos tres pistones arriba y uno más o menos en el medio, y eso es lo que nos da este vuelo de rentabilidad. Y esto, si miras los resultados históricos, pasa mucho. No siempre activos tradicionales bajan, activos alternativos suben. A veces es acciones y oro suben, trend y bonos bajan. No siempre tiene que ser este mix, que son estos los que protegen a los otros. A veces es un poco diferente. Pero sí que nos encontramos con muchos periodos de crecimiento más o menos estable, plano, equilibrio, y de repente un salto de rentabilidad, ¿no? Equilibrio, salto de rentabilidad. No es que siempre vayamos a ganar dinero y desde luego no es que nunca podamos perder dinero. Es simplemente que estos pistones se irán moviendo y irán equilibrando nuestra exposición, y es muy poco probable que tengamos o reducimos mucho el riesgo de que una gran parte de nuestra cartera esté hundiéndose fuertemente en un momento dado, ¿no? Sí, siempre es el empuje y el jale de el pánico versus la envidia, ¿no? Y cuando uno tiene un portafolio tradicional de renta variable y renta fija, lo que pasó en 2022 es que los dos cayeron y la gente que invirtió y cayó bien fuerte y bien rápido, en un quarter cayó todo. Mucha gente entró en pánico, ¿no? Y el todoterreno durante esa época estuvo relativamente calmado y no cayó. Cayó, hizo un poquito, cayó un poquito, pero no fue, nadie entró en pánico. El siguiente año, cuando renta variable y renta fija, los dos suben agresivamente y como acabas de explicar, dos de nuestros pistones cayeron, dos subieron, ahí entró la envidia. Yo creo que la gente va a sufrir más de envidia con un todoterreno que va a sufrir de pánico. Sin embargo, estadísticamente, cuando te estás tratando de adquirir una volatilidad de 15, yo siempre uso la idea de que tienes que prepararte para una caída de 30%, el doble de la volatilidad, ¿no? Entonces, creo que los todoterrenos que has creado, Rafa, son de 9, 12, 15, algo por el estilo. Entonces, ahí puedes elegir cuánta es la caída máxima que puedes tú como persona para que no entres en pánico. Entonces, si tienes uno de 9, entonces una caída de 18% es normal. Cuando lo que te evita, obviamente, es que cuando tienes una acción no más. O sea, y no solamente es en renta variable, sino en renta fija también. Pero si solamente inviertes en renta variable, desafortunadamente ahora tienes que agregarle uno más. Entonces, no, si la volatilidad es 15, tienes que agregarle una caída de 45 de repente más, ¿no? Porque hay la deviación de 4 a la izquierda, ¿no? Pasa en todos los activos. Renta variable acá nos acaba de pasar, gente que no le había pasado en tiempo, ¿no? Le pasó en renta variable la peor caída de nuestra historia. Entonces pasa en todo, por eso es que quieres mezclarlos todos, ¿no? Entonces lo que hace el todoterreno es que viendo la estadística y entendiendo la dinámica es que ahí puedes tener una expectativa de dos, o sea, tu volatilidad dos veces, eso es lo que puedes esperar. Prepárate, eso no significa que no está funcionando, pero no estamos esperando 45
o 65% como hemos visto en cualquier otra acción individual. Bueno, y luego también recordaros que esta cartera todoterreno de la que estamos hablando, insisto, es la versión que aprovecha al máximo la eficiencia en capital que tenemos disponible, pero uno puede ser más conservador y podemos crear una cartera todoterreno que se adapte a tu perfil de riesgo. Oye, yo más de un 10% no puedo soportar, pues entonces buscaríamos una que tenga un 5 o 6%. Oye, un 12%, un 13%. Realmente lo podemos personalizar porque aquí es el cambio de paradigma del que yo hablaba cuando empezamos el podcast. No es que, vale, cuanto más retorno quieres, más riesgo de ciclo económico. Ese es el modelo actual. ¿Quieres más retorno? Más renta variable y tu cartera es menos equilibrada y más riesgo de ciclo. Nosotros decimos lo contrario. No, no, no. Tú dime cuál es el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir y yo te creo la cartera más equilibrada posible y la coloco al nivel de riesgo, de volatilidad que tú te encuentras cómodo. Ese es para mí el cambio, ¿no? No perdemos eficiencia, no perdemos equilibrio porque tú quieras tener algo más o algo menos de aversión al riesgo, ¿no? Hilando con esto, ¿cómo estáis viendo vosotros desde Resolve, desde el otro lado del charco, el desarrollo de las carteras? Porque realmente esto, llevamos menos de un año con los ETFs. El otro día vi que uno de los ETFs pasaba los 100 millones de dólares de activos bajo gestión. En total creo que el otro día 250 o por... 155 y ahí, o sea, no, ha sido realmente, obviamente el mercado ha recibido estas ideas muy bien y ni siquiera hemos entrado a las plataformas grandes. Simplemente la idea es tan obvia y es obvia porque ha existido toda la vida en los mundos institucionales, pero para retail no ha existido esto. Y el momento que le explicas a alguien lo que estás haciendo, ya no puedes pensar de otra manera. Entonces, escribimos un blog en stack.com sobre cómo ganarle al índice, ¿no? Y por toda mi historia, por toda mi vida, siempre ha sido el value investing o growth investing, tratar de elegir acciones dentro del mercado para que le gane al índice, ¿no? Y la verdad es que eso es muy difícil. Eso es muy difícil hacer, especialmente cuando estás viendo de fondos mutuos o ETFs activos que están tratando de ponerle diferentes pesos a las acciones mismas del S&P 500, por ejemplo. Si tú te pones a ver lo que tendrían que hacer para haberle ganado al índice, tendrían que haberle dado más plata a Nvidia, a Google, a Microsoft. O sea, esos pesos que ya representan más del 50% del índice, ellos tendrían que haber elegido darles más peso para poder ganar al índice en los últimos 10 años. No conozco a mucha gente que haga eso. Entonces, Bueno, es que a veces es imposible por la normativa de los propios fondos mutuos. Es que no te dejan estar tan concentrado. lo prudente es decir, Es hacer lo contrario. es hacer lo contrario, ¿no? Entonces, no, es muy, muy difícil la gente que quiere ganarle al índice, ¿no? Entonces, hay otra opción y eso es parte de lo que... Hay dos mundos acá en este mundo de return stacking, ¿no? El mundo de que ahora tienes las partes necesarias para crear un portafolio súper balanceado, que empieza con la idea de portafolio permanente y termina en la idea de todoterreno. Y la otra opción es gente que está dispuesta a tomar el mismo riesgo de la renta variable o 80% renta variable, 20% renta fija, pero quiere ganar al índice. Y sabemos que el mundo de inversión, como dice Paul Samuelson, es micro eficiente y macro ineficiente. Microeficiente significa que todo el mundo y su mamá se están tratando de usar todo lo que tienen para tratar de elegir mejores acciones. Ese mundo está saturado, es bien difícil ganar ese mundo, pero muy poca gente se enfoca en la ventaja estructural. Y lo que Return Stacking está tomando ventaja de las estructuras que podemos crear para ponerle retornos por encima de un 80-20, un 50-50, un 100-100. Entonces nuestras acciones, los ETF que hemos lanzado son 100% renta variable y 100% renta fija. 100% renta variable, 100% trend, o 100% renta fija, 100% trend. Y eso, si es que el trend o la renta fija hace retornos positivos menos el costo de préstamo, vas a ganarle al índice. Entonces, lo que escribí fue, hay otra manera de ganarle al índice. Los últimos 20 años, buscando en Y-charts, hemos visto que de 3.200 fondos mutuos, solamente 41 ganaron. Y los que ganaron, en promedio, ganaron, creo que era 0.3 o algo así. Y en promedio, solamente 11 de los 20 años le ganaron. Entonces, es difícil saber si esos 41 también van a ganar en el futuro, etcétera. Cuando solamente haces un stacking de 50% entre trend y
carry, que ahí lo explico en el artículo. En este caso, en este estudio, en los últimos 20 años, hubieras agregado 3.4%, hubieras ganado al índice 18 de los 20 años y lo hubieras hecho con menos caída máxima, ¿no? Entonces, ahora tomando la macro ineficiencia que existe en este mundo para salir adelante. Entonces, no tienes que meterte en todo terreno. Y yo veo que mucha gente todavía quiere ganar al índice, muchos asesores quieren ganar al índice. Es una manera súper obvia de hacerlo. Fíjate que has sacado dos temas ahí que me interesaría comentar. Uno es que justamente hace unos días leía unos artículos y un contenido promocional educativo de una casa de inversión española enfocada en value investing. Y ellos hacían el siguiente análisis. Fíjate cómo estos últimos 10 años han sido muy perjudiciales para el value investing frente a growth investing, y hacían un poco el argumento de, bueno, pues quizá ahora puede haber una reversión y entonces quizá ahora es el momento de estar en value. Y en el análisis de por qué había sido malo para el value investing, hacían una relación entre la relación estructural entre un estilo de inversión y el escenario económico que nos ha tocado vivir. Entonces yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, wow, es la primera vez que veo a un value investor o a una casa de value investing hacer este análisis, y en mi cabeza pensaba, vale, ahora me habéis dado la razón, o sea que realmente sí que hay estructuralidad, ¿no? Entonces, si hay estructuralidad y yo no sé lo que va a ocurrir, y vosotros tampoco, y además lo suelen decir, la escuela de Value Investing suele decir que, bueno, no hacen predicción, ¿no?, económica, entonces, ¿qué sentido tiene que yo asuma un estilo que es tan cíclico y que sí, a largo plazo ha habido gente que ha conseguido ese 1 y algo por ciento, y que es verdad que un 1 y pico por ciento durante 25 años es una barbaridad de diferencia, pero no sé si os estáis tirando piedras en vuestro tejado, ¿no? Porque lo estaba leyendo y estaba diciendo, bueno, por lo menos han dado el primer paso, ¿no? Han aceptado que la diversificación estructural está ahí. Entonces, el siguiente paso sería, lo que no puede ser es cuando va bien que digáis que es porque esta es la única manera de invertir que tiene sentido, ¿no? Que es algo de lo que no todos los value investors, pero sí que hay como una visión un poco dogmática. Digo value investing, pero puedo decir cualquier estilo de inversión, de esta es la única manera de invertir, ¿no? Me gusta mucho esa idea que compartíais, los escuché decir el otro día en un podcast vuestro de Resolve, eso de que los inversores todos compartimos la pasión por la inversión. Aparte de eso, no estamos de acuerdo en nada, ¿no? No estamos de acuerdo en nada más. Creo que el punto que no estamos de acuerdo con nada más, pero sí estamos de acuerdo en la diversificación. Y aún diciendo eso, digo, pero los de value no, ¿no? Porque a los que le va bien en value, si estamos hablando de los mejores del mundo, no tiene más de 10 posiciones. Y lo que los académicos demuestran es que para adquirir ese retorno tienen que subir la volatilidad, el riesgo. Y los value investors están siendo compensados con mejores retornos por tomar más riesgo. Entonces, la volatilidad de un portafolio de 10 acciones es muchísimo más alto que el S&P 500. Y por haber tomado ese riesgo, tienes que haber... Y sí, value, cuando le quitas el beta del S&P 500, tienes su Ujú. propio movimiento idiosincrático, pero es más riesgo, le estás dando S&P 500 más el riesgo de value y estás tomando más volatilidad. O sea, Warren Buffett ha caído 85% y la única razón que sigue manejando dinero es porque nadie puede sacar la plata porque es capturada esa plata. Entonces, esa ventaja te deja hacer retornos más allá del S&P 500, pero estás tomando más riesgo. En la idea de diversificación estructural, lo que mostré en este artículo es que estás agregando retorno, de repente estás agregando un poquito de volatilidad, pero porque existe esa diversificación estructural, por lo menos en los últimos 20 años, en ese artículo demuestra que la peor caída es menos. Entonces, es más allá de solamente ganarle al índice. Es si le quieres ganar al índice con más riesgo o le quieres ganar al índice con menos riesgo. Y esa es la parte que es magia y no es difícil de explicar. Y aún ahorita que todo el mundo tiene acceso, es como, o sea, no te lo creen, porque Mm. parece magia, pero no es magia. Sí, supongo que mi argumento con el value investing, que creo que no lo he terminado, es si ya aceptamos que hay diversificación estructural y que este estilo tiene unos escenarios donde le va a ir mejor porque la naturaleza de este estilo de inversión es así, y hay otros en los que le va a ir peor y tú quieres obtener un retorno al final, ¿por qué no combinar estilos, combinar activos y llegar al mismo retorno con menos volatilidad? Si estás de acuerdo en que hay diversificación estructural, la hay para todos los activos y estilos, no solo para el tuyo. Y entonces, No sé si estarían de acuerdo contigo. ¿no están de acuerdo? No, o sea, tú háblale a un tipo de value por qué existe growth investing, ¿sí? Porque, o sea, no tienden a
creer que growth es algo real. Bueno, claro, pero yo creo que ahí me han abierto la puerta y ya no me la pueden cerrar. Si existe para ti, existe para todos. Si se existe para todos, y de hecho lo vemos estadísticamente, juntamos activos, le damos el mismo nivel de volatilidad y llegas al mismo retorno con menos riesgo. Entonces, si puedes llegar al mismo retorno con menos riesgo, lógicamente no tiene sentido que no tomes este camino. Lo acabarás tomando porque esto es una cosa racional y luego tú vas a hacer una reacción límbica, ¿no? O sea, es lo de nuevo, ¿no? Danny Kahneman y cómo piensas y luego cómo reaccionas y la envidia y demás. Pero, en fin, yo lo vi muy cerca. Dije, guau, estos que casi se convencen a sí mismos. Y luego con lo que has dicho de añadir ese stack, yo el otro día diseñando algunas carteras también un poco de prueba, hacía el planteamiento de, wow, si añado, hay un punto dulce, digamos, en el que el riesgo extra que asumo por haber incorporado un nuevo activo, una nueva estrategia vía apalancamiento, coincide con la disminución de riesgo a lo largo de un ciclo económico que me aporta por diversificación. Y entonces, si haces ese equilibrio, acabas con una cartera que tiene la misma volatilidad, el mismo drawdown, pero más retorno. O sea, hay una forma de que estaba viendo más o menos, estás ahí entre un 25 o 30% de un... Hay que ver las volatilidades, depende del activo, pero yo estaba calculando y decía, bueno, hay un punto dulce aquí, de sweet spot, en el que cancelo riesgos y me quedo con los retornos a costa de algo de tracking error, ¿no? O sea, el riesgo no desaparece. Pero esos dos riesgos sí que se cancelan. Si tú tienes un 60-40, por ejemplo, y estás cómodo con el 60-40, esa volatilidad te parece bien, el drawdown histórico te parece bien, quieres estar expuesto al ciclo económico, por lo que sea, filosóficamente tiene sentido para ti, vale. No hay ningún motivo por el cual no le vayas a poner un stack bien medido encima de trend following, carry, una estrategia bien diversificada, largo, corto, que te expone a lo que no tienes en tu cartera, porque sencillamente vas a tener un poco más de rentabilidad con el mismo perfil de riesgo al que estás acostumbrado y con el que te ves cómodo y con el que te vas a poder comparar con los demás sin verte demasiado alejado, ¿no? Es como que al final es lo mismo que estás diciendo tú, es otra manera. Cuando hablamos de eficiencia, Rafa, yo creo que mucha gente entiende cuando decimos es un portafolio más eficiente. Eso es lo que es eficiencia, es menos esfuerzo, más retorno. O el mismo esfuerzo, más retorno. Digamos que la volatilidad es el esfuerzo y por ese mismo esfuerzo emocional, esfuerzo de angustia, por ese esfuerzo, ¿qué retorno voy a adquirir? Y en Value Investing, con 10 acciones, estás tomando bastante esfuerzo, especialmente en los últimos 10 años, y con una promesa de retorno positivo en el futuro. En este caso tienes esa constancia más seguida y sí, o sea, tú puedes seguir apalancando un portafolio todoterreno hasta llegar al río. Yo tengo un cliente que por 10 años me ha pedido 25% y yo he tenido que decirle, llega un punto de que ya ni siquiera los futures commodity merchants me quieren dar esa volatilidad, ¿no? Pero le estamos dando más de 20%. Y los retornos son ridículos, ¿no? Pero él está tomando un esfuerzo emocional muy alto para tener esos retornos y más constantes, ¿no? Entonces se puede subir al punto de tu discomfort. Y lo que me frustra a mí es que mucha gente toma bastante esfuerzo emocional con poco pago. Y puedes adquirir mejor pago por el mismo esfuerzo. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Yo digo, ya que vas a ir en moto, por lo menos ponte el casco. Es lo que, lo que suelo decir yo a esa gente. ¿Quieres ir en moto porque vas ahí a toda leche y te escapas del tráfico? Vale, muy bien. El mínimo, ¿no? Eso sería el mínimo total. Si te parece, vamos un poco a hacer un giro. Hemos estado analizando la cartera, un poco nuestras impresiones sobre Proton Stacking, cómo se incorporan, cómo lo estamos usando. Cuando yo explico la cartera todoterreno o simplemente el return stacking, me estoy encontrando siempre con las mismas preguntas o con las mismas dudas. En el último podcast ya contestamos alguna, pero creo que en la medida que hemos ido creando un poco más de contenido, estas dudas han ido afinándose un poco más. La primera, que se encuentra cualquiera que ve esto que no nos ha escuchado antes, porque venimos hablando de algunos de estos temas antes de return stacking, pero si es tu primer contacto con return stacking y solo sabías de inversión tradicional, lo primero que te van a preguntar es ¿qué es trend following? Decís un montón de veces trend, CTA, futuros. Entonces, estaría bien que nos tomáramos ahora esta parte del programa para aclarar estas dudas. Yo, si te parece, hago una pequeña descripción de qué es una estrategia trend y a partir de ahí vamos hilando. El trend following es una estrategia típicamente implementada con futuros que lleva
40 años entre nosotros, es decir, esto no es una cosa que nos hemos inventado ahora, que, como decías, las instituciones conocen muy bien, que hay casas de inversión con mucha solera y con track record de varias décadas. De hecho, en Europa hay dos o tres muy importantes. Y básicamente lo que hace un trend follower es analizar las tendencias de precios de los distintos activos. Una cosa además que hace el trend following interesante, o el tipo de trend following que nos gusta a nosotros, es que no invierte solo en acciones y bonos, sino que invierte en acciones, típicamente con índices, en bonos, en divisas, en tipos de cambio, en materias primas, metales, energías, grano, etcétera, incluso en volatilidad. Y lo puede hacer a largo y a corto. Es decir, analiza la tendencia de un precio y asume algo que observamos en los mercados financieros, que es que cuando un precio está subiendo, en el corto plazo es más probable que continúe esa inercia de precio de subida a que haya una reversión. Y al revés, cuando un precio está cayendo, es más probable que continúe cayendo que de repente se dé la vuelta. Por supuesto, al final los precios revierten, pero hay más probabilidad de continuación que de lo contrario. Y como eso es una cosa que se observa y la explicación a esto la encontramos típicamente es una explicación conductual principalmente, o por lo menos la que a mí más me convence es la conductual, que es básicamente que tenemos un comportamiento de rebaño, ¿no? La información tampoco se disemina automáticamente en todos los sitios a la vez, eso es una. Y la segunda es que a nosotros nos gusta hacer cosas que funcionan o que están yendo bien y nos dan miedo las cosas que no funcionan. Y eso es algo que además yo anecdóticamente puedo corroborar con los propios fondos de inversión que gestiono. Trimestre bueno, entradas. Trimestre regular, se cortan las entradas, ¿no? Todo el mundo dice en redes sociales que hace aportaciones mensuales automatizadas y eso desde luego no es lo que se observa desde el lado de la gestión. La gente sigue los precios. Y entonces, si esto es un comportamiento conductual, uno puede aprovecharlo sistemáticamente, exponerse largo en aquellas cosas cuyo precio está mostrando señales de fortaleza y ponerse corto de aquellas cosas que están mostrando señales de debilidad. Y lo que han demostrado este tipo de estrategias, este tipo de gestores sistemáticos, es que a un ciclo económico completo, esto es una estrategia ganadora y acabas generando retornos. Lo que la hace muy interesante desde un punto de vista de diversificación estructural, diversificación de cartera o diseño de una cartera, es que al estar incorporando activos no solo financieros o incluso financieros, pero que no son las acciones y los bonos tradicionales que tiene todo el mundo en la cartera, esto te da exposición a algunos movimientos o algunos fenómenos en los mercados en los que acciones y bonos no participan y esto se acaba materializando en una correlación baja, que quiere decir que los movimientos de esta estrategia no están influenciados por los mismos mecanismos o por los mismos fenómenos que los de las acciones y los bonos. Es decir, que son un excelente diversificador. Es muy importante además el hecho de que se expongan a las materias primas, que es algo que no suele estar en las carteras, porque por sí solas es bastante difícil tenerlas, porque tienen una volatilidad muy alta, pasan por periodos de pérdidas que pueden ser muy largos. Y entonces es una estrategia que además suele hacerlo bien en periodos de inflación o de volatilidad en la inflación, que ahora podemos comentar. Y es una excelente adición a una cartera que ya tiene acciones, que ya tiene bonos, incluso que ya tiene oro. Tiene una correlación baja también con el metal. Y esa sería un poco a visión de pájaro que es trend following. Debería ser súper intuitivo, ¿no? Estás corriendo olas, ¿no? Estás corriendo olas en diferentes playas. La idea de invertir solamente en renta variable y renta fija es que la mayoría del tiempo la ola está subiendo y puedes hacer plata, pero cuando cae no puedes hacer nada al respecto. Te vas a caer, te va a tumbar. No hay manera de hacer dinero de otra manera. Tienes que esperar que mejoren la situación. Pero cuando agregas commodities, cuando agregas monedas para poder invertir largo y corto, de pronto tienes varias playas. Si esta playa no está funcionando, te puedes ir a la otra playa a correr olas y divertirte, ¿no? Y entonces trend following termina siendo lo más importante de la idea de trend following, es que es lo más diversificado que vas a tener en tu cartera. Por primera, no solamente son acciones y bonos, sino docenas de diferentes mercados que tienden a actuar diferente. El café, el cacao, ha caído, ha tenido una subida tremenda. ¿Por qué? Porque hubo el niño, le afectó a los productores de África y han habido ciertos árboles que han sido afectados y entonces la producción ha bajado y ha tenido una corrida tremenda. Entonces los trend followers han tenido la oportunidad de aprovecharse de esa corrida, ¿no? Eso no tiene cero correlación con lo que está haciendo el Banco Federal, lo que estamos haciendo con inflación, simplemente es algo idiosincrático. Entonces te da la oportunidad de tener, número uno,
una cartera diversificada. Número 2, de poder hacer dinero cuando suben y bajan. Ahora, quiero hacer pausa, porque eso, cuando yo me acuerdo cuando recién me metí a este negocio y me dijeron eso, dije, no hay manera de perder, ¿no? O sea, vamos a hacer plata todos los días, esto es obvio. Pero la realidad es que esta idea que en el promedio la tendencia existe, ¿qué significa eso? Significa que estos son aproximadamente los números. 54% de las veces que pones una apuesta que va a haber una tendencia, vas a estar correcto y el resto vas a estar incorrecto. Para la gente cotidiana, eso va a ser como 50-50 emocionalmente. Pero para la gente de estadística, ve una ventaja tremenda. O sea, para ponerlo en contexto, la ventaja que uno tiene en la tabla de craps en el casino es 50.5. Es lo que tiene el house, o sea, la casa. Y hacen billones de dólares mundialmente poniendo ese número, hacer eso en números grandes puedes hacer plata. Ahora, una ventaja de 52 a 54% en trend es tremenda, pero tienes que estar dispuesto a perder, 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 perder y después sale la tendencia que te va a dar todos tus retornos por el año. Entonces, la parte difícil de trend following es que tienes que seguir poniendo, si tú eres una persona individual y te quieres meter en esto, tienes que hacer esa apuesta constantemente y estás dispuesto a perder lo que se siente 50% de las veces. Y después, cuando tienes esas tendencias que sí duran, Bitcoin en los últimos meses, cacao en los últimos meses, ahí es cuando haces todo tu retorno después de años. Cacao ha sido una década de no haber hecho una tendencia positiva. No, pero si agarras el sistema de cacao por 20 años, ahora tienes un retorno positivo. Claro, pero juegas muchos sistemas. Es decir, son todas las apuestas en muchos sistemas que se ven influenciados por distintos elementos, algunos que tienen que ver con el ciclo económico, otros que son, acabas de poner un ejemplo, ¿no? En materias primas, a veces son por puro azar o por cosas idiosincráticas, o sea, cosas muy específicas. Hubo una explosión en no sé dónde, aquí se contagió esta esplanada de no sé qué bicho. Este tipo de cosas pueden pasar, sobre todo en granos, ¿no? Pero es importante entender que aún así hay veces que en la mayoría de las apuestas que estás poniendo, estás metiéndote y perdiendo, metiéndote y perdiendo. Puede tener años que no hace mucho retorno. Y después hay bastantes tendencias y haces todos los retornos. Pero lo importante es que tiene esa característica, te da dos cosas. Baja correlación con renta variable, renta fija. La segunda cosa que hace es que es predictivo que si hay un momento agresivo de una recesión en el cual las tendencias van a ser bien obvias, como en el 2008, como durante el 2022, que vas a tener una gran chance de hacer buenos retornos positivos. Si es que el mercado está subiendo, como en 1999 por este tech, o si está cayendo, como en el 2008, en el 2002 al 2003, vas a tener oportunidades de hacer buen billete. Entonces, no solamente sabemos que es baja correlación, sino también sabemos empíricamente que termina haciendo esta estrategia de tendencia, termina cubriendo las partes de portafolios tradicionales. Es esa idea de diversificación estructural, ¿no? Estructuralmente, los momentos en los que esta estrategia tiende a hacer todos sus retornos coinciden con los momentos en los que los activos tradicionales suelen obtener sus peores resultados. Por eso es tan buen diversificador, porque una cosa que se suele criticar de la inversión alternativa es, esta estrategia tiene una correlación baja, excepto cuando la necesito, ¿no? Hay muchas estrategias que te dan diversificación cuando no la necesito. Cuando llega el momento de una crisis de liquidez, resulta que la correlación es 1, todo cae a la vez y entonces no me protege. Esto no es el caso de trend following. Hay otras estrategias también que te pueden más marcadamente, tiene una correlación negativa, pero esto es lo interesante, que hay motivos por los que creer en que esto, hay un motivo detrás. O sea, entendemos por qué esto va a pasar y lo vemos en los ejemplos. Si te vas a 2008, si te vas al COVID, hay un momento en el que los activos agresivamente caen y al final la estrategia trend capta la señal y se da la vuelta. Justo estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Empezó a caer el mercado en aproximadamente el 20 de febrero de 2020, ¿no? Y entonces hubo un par de semanas que cayó renta variable, renta fija subió, ¿no? La renta fija americana, por lo menos lo que estamos viendo, subió, hizo un offset completo, básicamente, durante esa primera etapa. Oro también subió. Y trend following está mediado, no hizo mucho. Claro. Después hubo un momento de falta de liquidez, en el cual oro cayó, renta variable cayó, equities cayeron y trend following cayó un poquito. Ya había pasado, pero obviamente que estamos en mejor situación en el cual solamente haber estado invirtiendo en renta variable, ¿no? Entonces, igual estamos mejor.
Cae todo por, creo que fue aproximadamente, dependiendo entre oro y renta variable, duró 5 a 7 días de días útiles, pero Trend cayó 3 días útiles y después empezó a hacer plata. Es decir, cambió las señales, en lo que le estaba fallando, los Trend followers cambiaron su posición y empezaron a hacer plata al otro lado y defendiendo las caídas de renta variable, renta fija y oro, ¿no? Tomó 3 días en que eso pase. Entonces, y eso es porque intuitivamente sabemos por qué. Porque cambiaron las tendencias. Es así de simple. O sea, cambian las tendencias, entonces van a cambiar las posiciones. Claro, por eso en la cartera todoterreno tiene un peso tan alto esta parte de futuros gestionados mediante una estrategia trend ahora, porque es la que podemos aplicar. Luego veremos si esto lo podemos mejorar con el Hay otra. tiempo, pero porque al final eso es lo que te da la adaptabilidad. La cartera todoterreno necesita poder adaptarse a lo que está ocurriendo y por eso tiene un peso relativamente alto en total del portfolio. Creo que hemos aclarado qué es la estrategia. Me parece que si hay más dudas, seguro que habrá, volveremos a explicarlo más veces. Hay algunos inversores que el problema lo tienen con el uso de futuros, porque muchos inversores tradicionales vienen de acciones. Todo el mundo sabe más o menos cómo funcionan las acciones. Todo el mundo sabe más o menos, y quizás me estoy pasando aquí, pero todo el mundo más o menos entiende la renta fija, por lo menos intuitivamente entiendes la renta fija. Los futuros no son tan intuitivos, o bueno, sí que lo son, lo que pasa es que no te los han explicado, ¿no? O sea, no sabes qué es un futuro y entonces te da miedo. Y mucha gente a mí me pregunta, oye, pero ¿invertir utilizando futuros es arriesgado? ¿Es más arriesgado que invertir sin utilizar futuros? Si yo me expongo a un índice con un futuro, ¿qué diferencia hay frente a comprar el índice? ¿Por qué compras el índice con un futuro en vez de comprarlo directamente? Y todas estas dudas creo que vienen de no entender cómo funcionan. Entonces, ¿por dónde empezarías? ¿Qué es un futuro? ¿Qué es un futuro? Un futuro es una manera eficiente para que el mercado institucional, originalmente, pueda tener exposición a ciertas acciones con el precio de préstamo ya restado. Es decir, yo soy una institución, tengo un 60-40, pero tengo una opinión de que renta fija le va a ir bastante bien en los siguientes 6 meses. Y quiero agregarle un stack de 10%. ¿Cómo puedes hacer eso? Ahorita 60-40, quieres tener 60-50, un total de 110. Antes de que existan futuros, tenías que ir a varios bancos y decirle, oye, préstame 10 millones de dólares porque quiero comprar esta acción. Digamos el iShares 10-Year Treasury Note, que es un ETF que tiene, o lo que sea, ¿no? Si quieres comprar un Treasury directamente de 10 años en el mercado. Entonces el banco te daría un precio, te va a decir, ya te voy a cobrar 3%, 4% y te lo voy a dar por 3 meses. Va a otro banco, te lo quiere dar por 3%. Empiezas a ir de banco a banco a pedirle el préstamo más barato. Y eso es súper ineficiente, ¿no? Eventualmente, ya, agarro el préstamo más barato, voy, compro mi acción directamente, el banco me está cobrando interés, cierro mi posición y lo que he adquirido es el retorno de la renta fija menos el costo del banco, ¿no? Entonces, mientras más instituciones querían hacer eso, a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hagamos esto? Olvídate de los intermediarios. Yo sé que Rafa es una persona que quiere comprar y vender este tipo de cosas cuando le hagan es un especulador. ¿Por qué no simplemente agarro y tengo un acuerdo con Rafa? Tú me vas a dar el retorno al exceso del costo de préstamo todos los días. Entonces, si hoy día me cuesta $10 pedirle prestado al banco, en vez de ir al banco, tú, Rafa, me vas a dar la diferencia entre el retorno de la renta fija menos el costo. Y es simplemente un contrato. Mañana vamos a ver si se movió a mi favor o no a mi favor. Si se movió a mi favor, tú simplemente me vas a pagar esa diferencia. Es un contrato. Simplemente estamos de acuerdo. Ahora, el gran problema con eso es que ahora tengo que contar que tú todos los días me vayas a pagar, que tengas la liquidez y la plata para pagarme. Entonces estoy tomando riesgo de que tú no estés ahí mañana. A través de los años ya no es uno a uno. El mercado de futuros es a través de un exchange que es súper, los reguladores están metidos completamente, hay seguros, tenemos miles de participantes, todos los días hay un clearing en el cual cada cambio de precio sale en tu cuenta sí o sí, y si tú no te apareces el día siguiente con la plata,
hay un bote de seguros que te va a pagar y te va a hacer, o sea, no ha habido temas en los cuales no han podido pagar. En ese sentido es como cuando la gente deja el dinero en su banco y, bueno, sabemos que el dinero no está ya en el banco lo ha vuelto a prestar, o sea, estás haciendo más o menos lo mismo, es ese nivel de riesgo, está asumido que es un mercado y que ese dinero se está moviendo y que por detrás hay ciertos seguros que piden que tengas un problema de no llegar a cobrar. Y como dices, no ha pasado, o sea, es decir, esto se utiliza continuamente por instituciones, por empresas, para cubrirse de mil formas. En ese sentido, no podemos decir que es más arriesgado. Lo que sí que has explicado, y creo que la gente no suele entender, es que cuando tú te expones a algo mediante un futuro, te estás exponiendo a la diferencia de precio entre el resultado y el coste de financiación. Y eso explica otra de las otras dudas que la gente dice, bueno, pero entonces, ¿y qué pasa si me estoy apalancando, ¿no? Y ya pensando en return stacking, si me estoy apalancando, ¿qué pasa si de repente no tengo el dinero para pagar? Creo que la gente cuando piensa en lo que comentabas, piensa en ese contrato, piensa en esas liquidaciones, piensa en una hipoteca, está pensando en su experiencia con el apalancamiento, ¿no? Y piensan que hay unos pagos que tú tienes que hacer al mes, qué pasa si construir un stack y los dos activos caen. No es así, es el coste del apalancamiento en un futuro va incluido en el precio. No tienes que pagar a nadie, no hay unos pagos que tienes que ir haciendo. No hay un banco central que le está yendo en bancarrota y tiene que llamarte y decirte, Rafa, has sido un cliente excelente. Yo sé que tienes una posición grande en renta variable, pero necesito que me regreses la plata en este momento y que te fuercen a ti a vender tu acción en el momento inadecuado. No, en este mundo de futuros siempre hay un mercado. Y siempre, si Rafa no puede, no quiere participar, siempre hay alguien que está dispuesto a tomar el otro, ¿no? Entonces, es súper seguro. Hemos estado haciendo esto por décadas. Y efectivamente, lo que te ofrece un futuro no es cuando hablamos de que ahora vas a hacer un stack de renta variable americana de 10 años, no es que te vamos a dar, si la renta variable americana, si tú te compras una acción con efectivo y te hace 10% y te compras un futuro, no te va a hacer 10%, porque el futuro explícitamente subtracta el costo de préstamo. Entonces acá estamos mostrando en la pantalla, en la línea más alta, acá el azul, es el iShares, es un ETF que básicamente tiene constante exposición a renta variable americana del gobierno americano de 10 años. ¿Ya? La línea amarilla es el retorno del futuro. Si tú te vas y te compras un contrato futuro y sigues comprando el contrato futuro para mantener desde 1990 hasta el día de hoy. Y la línea negra es efectivo, es lo que te paga para si te compras, si lo pones tu plata en ahorros. Entonces lo que notarás es que la diferencia entre la línea azul y la línea amarilla es aproximadamente la línea negra, es el costo de ahorro. Entonces acá, si yo le sumo cash al futuro, si básicamente agarro y digo, me compro un futuro de 10 años que yo simplemente tengo, es un contrato entre yo y Rafa, entonces yo no tengo que darle nada, puedo poner el resto de mi plata en efectivo si quiero. Entonces me pongo mi plata en ahorros y tengo un contrato con Rafa que me da el retorno de acá 30 años de la línea amarilla. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar cash más el futuro y me debería dar un retorno similar al ETF de la renta variable de 10 años. Entonces, cuando hago eso, verán los que están viendo acá a través de YouTube, los que están escuchando, voy a tratar de escribirlo. Es básicamente cuando sumo todo el retorno del contrato futuro más efectivo y lo comparo con simplemente comprar el ETF, el iShares 10-Year Treasury ETF, que es el símbolo IEF, es aproximadamente el mismo retorno, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque lo que a nosotros nos interesa de hacer stacking es encontrar todas las líneas que sean interesantes encima del costo de préstamo, de retorno. Y mucha gente cuando piensa en palanca, creo que está pensando en todo el retorno de lo que me daría la acción americana, pero no, es eso menos el costo de ahorro. Y la otra duda que suele surgir es, oye, pero ¿vas a conseguir rentabilidad por encima del coste? Y es, bueno, solo tienes que mirar los contratos de futuros históricos de cualquiera de los activos de los que estamos hablando. Es que históricamente te han dado una rentabilidad positiva que ya incluye el coste. Por lo tanto, sí, claro que vamos a poder hacerlo porque así lleva ocurriendo durante décadas. No es que nos estamos inventando nada nuevo otra vez. Y eso también es intuitivo. Si yo puedo poner mi plata en mi cuenta de ahorros y asegurarme que voy a ganar más haciendo eso que en invirtiendo en renta variable, que en invirtiendo en renta fija, entonces lo dejaría ahí, ¿no? Y
los precios de las acciones de renta variable caerían y caerían y caerían hasta el punto que la gente dice, aguanta, esa compañía está dando un dividendo de 10% y es una compañía que se llama Coca-Cola y esta otra compañía está dando 20% porque todo el mundo ha vendido, todo el mundo ha agarrado y ha puesto su plata en cash y ha vendido en el mercado. No, 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 ahora puedo empezar a invertir y de pronto vamos a encontrar un equilibrio en el cual el riesgo que estás tomando en la renta variable va a ser generalmente más alta de la renta fija. Y lo mismo puede pasar, o sea, si el mundo capitalista existe y si todos somos gente racional y si todos vamos a querer invertir en algo más allá de lo que me da mi banco, entonces siempre va a haber un premium, un risk premium más allá de cash. Ahora, obviamente, en este momento, si te compras una renta variable de 30 años, te está pagando menos que ponerlo en ahorros en tu banco. Una renta fija, es decir, ¿no? O sea, un bono de 30 años paga menos de la cuenta Y- remunerada o renta fija de muy corto plazo. Sí. ¿No? Entonces, en este momento es un momento relativamente raro, pasa, ¿no? Pero es un momento relativamente raro en el cual uno tiene que tomar en cuenta que esto se va a equilibrar en algún momento. No puede seguir esto por mucho tiempo, ¿no? O el Banco Federal va a tener que bajar la tasa de interés o el mercado va a decir, el Banco Federal no va a bajar la tasa. Ya, al diablo, voy a tener que vender mis bonos hasta que el yield, el pago, sea más alto de cash. Entonces, siempre se equilibra esto a largo plazo. Y cuando estamos hablando de trend following es mejor aún porque puedes, cuando estás haciendo menos de lo que te cuesta para comprarlo, puedes hacer shorting. Entonces, siempre tienes la oportunidad de hacer un retorno positivo en una estrategia como trend following por encima del costo de préstamos. Además, esto que comentas me acaba de recordar que creo que hoy he visto un tuit de Matt Faber donde él hacía un análisis y decía, fija, esto no se lo va a creer nadie, pero históricamente la cartera 60-40 acciones y oro han dado exactamente los mismos retornos a largo plazo. O sea, misma rentabilidad, misma volatilidad, mismo drawdown, con una diferencia de puntos básicos. Y yo nada más ver eso he pensado, pues imagínate la 60-40-40. Porque si tienes un activo que sabes que a largo plazo te va a dar un retorno, que ese retorno va a ser por encima de cash, si se lo pongo encima, ¿por qué quito bonos y pongo oro? Porque no se lo pongo encima. Y entonces hay otra vez, ¿y por qué no le ponemos trend? ¿Y por qué no ponemos todo lo que podamos poner de una forma equilibrada, encontrando esos pesos que nos permiten que los pistones del motor tengan el mismo grosor, que sean diferentes? Es decir, que al final todo va a lo mismo. Claro, y el resumen es el siguiente, en términos de la gente que quiere entender qué es futuros, el mundo va a encontrar una manera eficiente de tener a exposición acciones sin tener que ir a 10 bancos, firmar contratos, sin tener el riesgo de que me quite la plata del banco porque le va mal o que no le gusta mi crédito o lo que sea. Yo no necesito crédito para comprarme un futuro. Y lo bueno es que como es un mercado internacional, el punto de equilibrio es el punto más bajo de préstamos que existe en el mundo. Es el punto más eficiente. Eventualmente, después de hablar con 10 bancos, quizás te den la tasa que está al mismo precio de un futuro, pero es bien raro, ¿no? Y lo que pasa ahora es que hay estas cosas que se llaman forwards. Si es que hay un mercado en el que no existen futuros, ¿no? Porque los futuros son contratos estándar que son súper transparentes y todo el mundo tiene acceso a la información. Contratos individuales que de repente yo quiero comprarme, no sé, quiero tener exposición a mercados de un tipo específico de cacao en cierta área. Yo puedo ir al banco y decir, mira, me das un precio para esta vaina que no existe en el mundo. Ahí voy al banco y el banco voy a ir a 2 o 3 bancos para que me hagan un contrato y eso sí ya es un contrato firmado y tienen que haber no hay nadie que me está vigilando, ¿no? Entonces eso se puede hacer, pero en el mundo de futures hay cientos de futuros que es en un mundo regulado en el cual simplemente yo puedo ir en mi Interactive Broker Account y comprarme la acción menos el costo de préstamo y ahí puedo empezar a hacer mis propias estrategias. Entonces, la manera más eficiente de hacer stacking. Creo que con esa puerta vamos a dejar para el próximo capítulo explicar cómo replicar un índice de trend following, que la gente es otra cosa que también ha preguntado. ¿Por qué decís que estamos indexándonos o por qué utilizas un índice de trend following? ¿Qué significa eso? Vamos a dejar estas para el siguiente día. Y si te parece, te planteo la última duda definitiva que más veces repiten los inversores y es, oye, entiendo esto que estás diciendo de diversificación, pero no te la estás jugando a que esas correlaciones se van a mantener. ¿Qué pasa si has puesto un stack, has puesto una capa de rentabilidad adicional y esos activos detraen rentabilidad y tu base también detrae rentabilidad? Estaríamos perdiendo más de lo que habríamos perdido sin tener el stack, ¿no? ¿Es así?
Y la respuesta es sí, es así, pero claro, tenemos que volver a ir a los principios básicos. Hemos escogido los activos porque son estructuralmente diferentes. ¿Quiere decir esto que no se pueden correlacionar a la baja en un momento dado? No. ¿Puede pasar y ha pasado? Sí, de hecho, en los backtests lo puedes ver. Hay momentos en los que la cartera puede hacerlo peor que tu base o que la cartera tradicional. Hay momentos, en algunas de esas fases, en 2008, en el COVID, se ve bastante claro, cuando todo se correlaciona a la baja. Y eso normalmente es cuando hay un crunch de liquidez, ¿no? Una crisis de liquidez. Pero ahí hay varios temas que tenemos que tratar. El primero es que las crisis de liquidez son autolimitantes, como decía Harry Brown en su diseño de cartera permanente. Llega un momento que el mercado se acostumbra al nuevo nivel de liquidez y entonces de repente se reactiva la actividad. No puedes tener una crisis de liquidez eterna. Y luego, que precisamente porque tenemos trend following y por eso es tan interesante entender cómo funciona, hay un momento en el que, aunque te coja largo, es decir, imaginemos que tenemos trend following largo en acciones, largo en bonos, largo en oro y largo en otros activos, todo empieza a caer y trend, por lo que sea, también cae. Llega un momento, que no tarda mucho, en que la propia estrategia de seguimiento de tendencias, como su propio nombre indica, captura la tendencia y se da la vuelta. Entonces, tiendes a ver que las pérdidas máximas están limitadas o se terminan limitando mucho antes porque no solo los activos tradicionales, incluso si incluimos el oro como activo tradicional, tienden a en algún momento desvincularse y volver a reflotar, sino que es que esa parte alternativa adaptable de tu cartera acaba respondiendo a lo que está ocurriendo. Y entonces, por un lado o por otro, se corta la sangría. Ahora, también hay veces en los que esto nos pasa cuando las acciones están creciendo y los bonos les va muy bien. También puedes encontrarte tú en un periodo en el que es negativo para la cartera todoterreno y sin embargo una cartera tradicional no se está enterando. Ese es el tracking error, ese es algo diferente y es de esperar que el comportamiento no sea siempre lo que hemos visto en este primer trimestre, ¿no? Que está todo muy correlacionado. No siempre la correlación de la cartera todoterreno va a ir tan en línea con el ciclo. Y no sé si a esto querrías añadir algo más, Rod. No, creo que, mira, o sea, es el tema de la diversificación estructural es a mediano y largo plazo. En cualquier momento, por razones no explicables o explicables, pueden todos caer al mismo tiempo en un día. De repente, una cartera todoterreno institucional tuvo que vender 100 millones de dólares en todo al mismo tiempo, más de eso, ¿no? Y afectó al mercado momentáneamente que todo cayó al mismo tiempo. O sea, van a pasar esas cosas aberrantes. Van a haber momentos de falta de liquidez, en mediados de octubre de 2008, donde todos entraron en pánico al mismo tiempo, todo cayó al mismo tiempo. Ahora, justo en esa época, Trend ya estaba captando las tendencias, entonces protegió automáticamente, pero en COVID le tomó un par de días a ese índice del SocGen Trend Index cambiar su posición. Entonces, siempre hay esa chance, pero no va a durar mucho. No va a durar mucho en términos de trend, pero tampoco no tiende a durar mucho en términos de la diversificación estructural. Casi siempre el tema de la diversificación estructural termina ganando y casi siempre que hay estos momentos aberrantes duran días, no semanas, ¿no? Entonces, sí, van a haber momentos que una cartera stacked va a caer más que una cartera individual de cada una de estas acciones, una cartera diversificada sin palanca, pero no dura mucho. Y eso va al tema de tratar de adquirir esa volatilidad a largo plazo. Eso significa que cuando te estamos tratando de dar 15% o 12%, 9%, estamos tratando de dar eso más continuamente. Y eso significa que a veces cuando el S&P o el mercado de renta variable está dándote 6%, como te estuvo dando al comienzo de 2022, va de 6% y le toma un poco de tiempo llegar a 80%, y durante ese tiempo de repente algo todoterreno cae el doble. Va a pasar, pero dura, te importa, te darás cuenta cuando te llega tu cuenta de resumen diciéndote que, oye, tuviste estos días aberrantes. Seguro que no, aunque de repente te toca mirar a tu cuenta a fin de mes por mala suerte, pero no dura mucho, eso es lo que voy. Pues bueno, Rod, yo creo que dejamos aquí el capítulo. Hemos tratado todo lo que queríamos comentar. Vamos a dejar algunos de esos temas ahí como cliffhanger para siguientes capítulos. Y nos vemos el mes que viene para seguir hablando de inversión todoterreno en The Off-Road Investor. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast.
Si necesitas asesoramiento y buscas implementar estas ideas en tu cartera, puedes hablar con un especialista en boutiquewealth.es/todoterreno o directamente en asesoramiento@boutiquewealth.es. Si este contenido te resulta interesante, no te olvides de darle a like, seguirnos y compartir con tus redes sociales. Gracias por estar ahí.